En el simulacro B, para los leajos terminados en 2, el problema 1 presenta explicar con un cuadro sinóptico de los procesos de conformado y luego cómo calcularía la disminución del espesor en un embutido profundo. Entonces, acá vamos a explicar que bien, los procesos de conformado se dividen en dos, que son las operaciones de formado o preformado y luego las operaciones de formación volumétrica. En estas últimas encontramos el laminado, el forjado y la extrusión. Entonces, acá están estos procesos y bueno, en el laminado se lamina el material o el metal que se quiere, se lo hace una lámina como si fuera una masa, que digamos acá hay dos rodillos que giran en direcciones contrarias, a través del cual pasa el material o el metal con el que se quiere trabajar y así se reduce el espesor del mismo. En cuanto al forjado, lo que hace es dar un golpe que generalmente se hace en caliente, este golpe que se le aplica, como podemos ver aquí lo fuerza, si le da un golpe en caliente nunca se hace en frío, y luego tenemos la extrusión que se hace para reducir el diámetro. Entonces, como aquí podemos ver, insertamos el material o el metal y luego se lo va a dejar haciendo una presión en este sentido que va pasando por este agujero y de esa manera se reduce el diámetro. Luego, como vemos acá, tenemos estas operaciones de formado o preformado que acá están, son, bueno, primero tenemos el doblado. ¿Qué se hace en el doblado? Se deforma la lámina alrededor de un determinado ángulo. Dependiendo si el ángulo es mayor a 90 grados, será un ángulo abierto, y si es menor a 90 grados, será un ángulo cerrado. Tenemos el doblado entre formas, que lo que se hace es poner la lámina, acá como vemos, sobre una base que es llamada dado, y se le aplica una fuerza, y dependiendo la forma del dado, va a determinar el ángulo del mismo, ¿no? Con un punzón se aplica la fuerza sobre el metal o el material. Y después tenemos el doblado deslizante, es que se aplica la fuerza doblando de esta manera el material. El dado vuelve a ser la base en este lugar. Bien, acá tenemos los punzones, que son quienes aplican la fuerza, y acá tenemos los dados, que vendría a ser la base en donde se apoya el material o el metal. Luego tenemos el corte, que el corte lo que hace es disminuir una lámina en un menor tamaño. Tenemos el corte cizallado y el corte de troquelado. El corte de cizallado simplemente corta la figura y le deja un menor tamaño al metal, como podemos ver acá, llegando a la fractura, simplemente haciendo una deformación elástica, aplicando una fuerza hasta que se deforme o hasta que llegue a la fractura. Pero la diferencia que tiene con el troquelado es que el troquelado tiene la misma función que el cizallado, es decir, hacer un corte, reducir el tamaño, pero el troquelado dándole una forma específica, como podemos ver acá, que es una de las tantas formas que se le quiere dar, ¿no? Bien, luego tenemos lo que vendría a ser el embutido, que consiste, bueno, colocar en esta lámina de metal o el material sobre un dado y presionándolo hacia la cavidad, o sea, al lugar al que se lo quiere llevar, con una ayuda de un punzón que lógicamente tendrá la forma que queremos darle a este material, ¿no? Aquí lo podemos ver, este vendría a ser el punzón que aplica la fuerza, acá tenemos los dados, y acá hay un espacio que es donde se hundirá, que digamos, se producirá la cavidad para darle la forma que uno quiera mediante el embutido a este metal. Y bueno, entonces, yendo a la segunda pregunta, que pregunta que cómo calcularía la disminución del espesor de un embutido profundo, y la disminución de un embutido profundo se va a determinar haciendo la diferencia entre el espesor inicial, es decir, antes que se aplique la fuerza del embutido, con la fuerza, perdón, con el embutido, con el espesor final. Es decir, esta diferencia de espesores entre el inicial y el final
vendría a ser la profundidad del embutido, es decir, cuánto espesor tenía en un inicio y luego de que se le aplicó esta fuerza, cuál fue su espesor final.